Muy buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Vamos a seguir con los devocionales diarios. Hoy día nos toca ver el libro de Proverbios, capítulo 3, los últimos tres versículos. Buen día, pastor. Buenos hermanos, Dios bendiga. Ya, ya vamos a poner la lectura ya. Ahí pueden estar en Biblia, es el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 33, 34 y 35. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada. Ciertamente él encarnecerá a los encarnecedores y a los humildes dará gracia, ¿no? Aquí vamos a ver tres grupos de personas, ¿no? En el primer grupo vamos a ver a los justos y a los impíos. En el segundo grupo estamos viendo a los escarnecedores y a los humildes. Y en el tercer grupo estamos viendo a los sabios y a los necios, ¿no? Lo que está mencionando estos tres versículos, haciendo una comparación en estos dos grupos, ¿no? Y qué consecuencias hay o qué premios tiene cada uno de ellos, ¿no? En el caso de versículo 33, que habla de los justos y del impío, ¿no? Dice que los justos van a recibir bendición de Dios y los impíos van a recibir maldición de Dios. Ahora, ¿quiénes serían los justos? Porque dice acá, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos, ¿no? Y los justos tienen que ver con las personas honradas, los justos tienen que ver con esas personas, ¿no? Que son, como la misma palabra lo dice, ¿no? Son justos, ¿no? Y en otra versión, vamos a leer la traducción del lenguaje actual, dice, Dios bendice el hogar del hombre honrado, ¿no? Entonces habla del justo, del honrado, y Dios va a bendecir a esos hombres que van a siempre comportarse con justicia, con honradez. Dios va a bendecir, ¿no? Pero también habla de la maldición, ¿no? Y es aquellos que son impíos, ¿no? Y impío viene de que no tiene piedad. Por eso que también la traducción va a decir, pero maldice la casa del malvado, ¿no? Aquellos que son malvados y no tienen piedad. Hoy en día vamos a ver mucha impiedad en el mundo, ¿no? Tanta gente que sin piedad mata por un celular, sin piedad extorsionan a la gente, ¿no? Piden cupos, ¿no? Y matan a sangre fría, ¿no? Esos son los impíos, no tienen piedad, ¿no? Es lo contrario a aquellos que trabajan, son honrados y son justos, ¿no? Entonces Dios, aquí en este proverbio dice que la maldición de Dios va a caer sobre estos impíos, estas personas sin piedad, estas personas malvadas, pero aquel que es justo y honrado, Dios va a bendecir. Este es el primer grupo que vemos aquí en este versículo 33, ¿no? El versículo 34 habla de otros dos grupos de personas. Dice los escarnecedores y los humildes, ¿no? En este grupo de personas también tienen sus consecuencias, como también los beneficios o la recompensa de parte de Dios. Sí. El cuarto, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, ¿no?
Y vemos acá que el escarnecedor son los burladores, aquellos que se burlan, ¿no? De Dios, ¿no? Y vemos en esta versión también un poco eh, para dar el significado del escarnecedor, dice, Dios se burla burladores, ¿no? O sea, así como los burladores se burlan, ¿no? De Dios, Dios también se burlará de los burladores. Pero habla también de dar gracia, ¿no? De la ayuda que Dios va a dar a aquellos que son humildes, ¿no? A aquellas personas humildes, aquellas personas que de repente eh, pasan aflicción, Dios va a darles su ayuda. En la traducción dice, Dios se burla de los burladores, pero brinda su ayuda a los humildes, ¿no? Entonces, esta traducción nos da más luz en lo que significa dar gracia, que tiene que ver con dar la ayuda de parte de Dios, y también escarnecedor tiene que ver con los que se burlan, ¿no? Se burlan. Entonces, ambos tienen sus consecuencias, tienen sus premios, ¿no? Eh, es que Dios va a ayudar a aquellos personas humildes, ¿no? Pero también aquellos que se burlan, Dios también, dice el texto, Dios se burla de los burladores. Y el tercer grupo de personas que vemos acá en el último versículo del 35 habla de los que son sabios y los que son necios, ¿no? Versículo 35 dice, eh, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, ¿no? Y un poquito para poder ver qué significa, ¿no? Esta palabra, también en la traducción dice, los sabios merecen honra y los tontos solo deshonran, ¿no? Para un poquito más o menos que ver qué significa ignominia, ¿no? Deshonra, ¿no? Entonces, vemos estos dos grupos, ¿no? Los que actúan con sabiduría, ¿no? Van a recibir honra. Aquellos que piden a Dios sabiduría en cada decisión que se toma, Dios va a honrarla. Como hemos visto al principio, la sabiduría es el temor al Señor. El necio es aquel que no tiene temor de Dios, es aquel que piensa que Dios no sabe nada, que Dios no le ve, que Dios no está atento a las cosas que podemos decir o hacer. Y pensamos que nos podemos burlar de Dios. ¿No? Esa es una persona necia porque Dios es omnisciente, ¿no? Está en todos lados, es omnipresente, está en todos lados, sabe todo, ¿no? Entonces tenemos que saber que Dios lo sabe todo y actuar con sabiduría, con temor de Dios. Esas personas van a recibir honra. Por el contrario, los que no, son sabios, son necios, se burlan de Dios, no, van a eh, recibir deshonra de parte de Dios. O sea, qué importante es poder nosotros eh, siempre actuar con justicia, siempre ser humildes y siempre poder actuar con sabiduría. Entonces, que podamos poner en práctica estas tres cosas, ¿no? Y sepamos que también Dios es justo y en su justicia también aquella persona que es impía, que es burlador o que es necio, va a recibir sus consecuencias también, ¿no? Va a recibir sus consecuencias. Va a recibir maldición, Dios va a burlarse de aquellos que se burlan de él, pero también van a recibir deshonra, ¿no? Así que mis hermanos, sigamos nosotros viviendo honradamente, sabiamente y humildemente. Eso es lo que podamos poner en práctica en nuestro día. Que Dios le bendiga, permítame orar
terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por este día, por tu palabra, Señor. En medio de la situación que vivimos en Perú, Señor, sabemos que hay mucha impiedad, pero dice tu palabra que tú, Señor, tienes consecuencias para aquellos que ya, viven con esa impiedad, Señor. Pero también, Señor, tú bendices, Señor, a aquella persona que, Señor, es justa, es humilde, aquella persona, Señor, que actúa con sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poder siempre practicar estas cosas y poder recibir también estas recompensas, ¿sí? Que es tu honra, Señor, que es la gracia, tu ayuda, Señor, que tú tienes hacia nosotros. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias, pastor. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones, mis hermanos. Que Dios le bendiga, pastor. Saludos a toda la familia. Dios les Dios le bendiga. bendiga, pastor. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, mis Dios hermanitos. les Dios le bendiga. Hasta luego. bendiga. Bendiciones a todos mis hermanos. Hasta luego, bendiciones.